Buenos días, ingeniero. Hoy voy a hablar de nuestro proyecto de investigación, nuestro tema que es la solución de problemas de ingeniería vial empleando conceptos de geometría euclidiana. Antes de seguir con el tema, sabemos que quiero resaltar que hemos escogido este tema de la geometría euclidiana porque es una herramienta muy importante al momento de realizar cálculos de formas en 2D, 3D dimensionales, los tamaños, ángulos y otro tipo de diferentes propiedades. Por eso hemos escogido asimilar la geometría con la ingeniería civil. Siguiendo con el tema, hemos descubierto en las vías de carreteras las curvas que saben tener. Eso es lo que vamos a estudiar ahora o vamos a aprender. Hemos descubierto tres diferentes tipos de curvas circulares: las curvas circulares simples, las curvas circulares compuestas y las curvas de transición. Las curvas circulares simples se las denomina así solo porque son el arco de un círculo simple que unen dos tangentes. Las curvas circulares compuestas, estas en cambio están formadas por dos o más curvas circulares teniendo radios diferentes, las cuales son utilizadas mayormente en terrenos montañosos porque ayudan a que la carretera quede lo más ajustada posible a la forma del terreno o la topografía natural de donde esté haciendo dicha obra. Y las curvas de transición. Estas curvas son una parte de las curvas horizontales, las cuales se ubican generalmente al comienzo y al final de sí mismas, siendo de curvatura variable. Pero vamos a aprender más de las curvas circulares simples. Como puede observar, aquí tenemos un gráfico donde damos a conocer las diferentes partes que tienen las curvas circulares simples. Estas están formadas por medio de un radio de curva, que lo representamos con la R, un ángulo del centro o ángulo de flexión de las tangentes con un triángulo, nuestra cuerda larga, que es toda esta partecita, esta línea de aquí, que la representamos con CL, nuestra longitud de la curva, que es el arco, nuestras tangentes, que sabemos que las tangentes son una línea recta que topa en un solo punto de la circunferencia. También tenemos nuestra externa, nuestra flecha, nuestro punto de curvatura, que es el punto donde empieza la curva, empieza a tomar la carretera a forma de curva, nuestra punta de tangencia, que es prácticamente donde deja de estar teniendo la forma de una curva, y nuestra punta de intersección, que es P. Este punto de intersección es prácticamente donde las tangentes se van a chocar o unir. Antes de seguir con algo que tenemos que recalcar en este tema es que las curvas son de manera inversa al radio. ¿A qué me refiero? Es decir, si yo tengo un radio mayor, significa que mi curvatura tiene que ser menor a ese radio. En cambio, si tengo una curvatura mayor, mi radio tiene que ser menor a ese radio. O sea, a mayor radio, menor curvatura; a menor radio, mayor curvatura. Entonces ahora procedemos a ver las ecuaciones de la curva circular simple, que son principales tres y otras dos que se obtienen por medio de despeje de otras dos. La primera es la ecuación para encontrar la longitud de la curva. Esta se obtiene por medio del radio y el ángulo central, pero el ángulo central tiene que estar en radianes. Eso me gustaría recalcar. También tenemos la ecuación de longitud de tangentes. Esta también se utiliza el ángulo central en radianes. Para obtener la longitud de las tangentes se obtiene por medio del radio por la tangente de ángulo central en radianes sobre 2. Y en base a esa fórmula podemos obtener también nuestro radio, que sería radio es igual a longitud de la tangente sobre tangente de ángulo central sobre 2. Nuestra siguiente fórmula es para obtener cuerda larga, o nuestra ecuación de la longitud de la cuerda larga. Para obtener esta se obtiene por medio de 2 por radio por seno de ángulo central en grados. Aquí se usa el ángulo central en grados sobre 2. Y por último también este es un despeje de incógnita de la ecuación de cuerda larga. Esta es para en cambio obtener el ángulo central. Nuestro ángulo central va a ser igual a 2 por el seno de menos 1 de cuerda larga sobre 2 radios. Una vez ya hemos visto las ecuaciones que tiene nuestra curvatura de círculo simple, procedemos a hacer un ejercicio con estos dos datos, que serían nuestro radio de curvatura 100 y nuestro ángulo central, que serían 100 grados. Al tener estos dos datos podemos obtener o vamos a obtener la longitud de la curva, nuestra longitud de la cuerda larga y nuestra longitud de la tangente,
creando como gráfico lo siguiente. Esto ha sido hecho en GeoGebra. Pero aquí vamos a explicar qué es lo que hicimos para obtener los siguientes datos que se aparecen en la imagen. Primero, lo que hicimos fue transformar nuestro ángulo central, que está en grados, a radianes, como había especificado antes, porque se lo usa más en radianes. Ahora sí, primera incógnita que vamos a descubrir sería la longitud de la curva. Como puede ver, aquí hemos planteado la ecuación y hemos reemplazado las incógnitas por datos que ya conocemos. Como radio nos está dando, ya sabemos que vale 100, reemplazamos. Y nuestro ángulo central, como ya hemos despejado o ya hemos transformado, también reemplazamos tranquilamente y obtenemos nuestra longitud de la curva, que es 174.5 metros. Ahora sí, proseguimos con nuestra segunda incógnita, la cual es la longitud de la tangente. También usamos nuestra segunda ecuación, que es longitud de la tangente es igual a radio por tangente de ángulo central sobre 2. Reemplazamos los datos que ya conocemos, que sería 100 por tangente del ángulo central en radianes, que sería 1.745 radianes sobre 2. Hacemos la siguiente operación y obtenemos que nuestra tangencia vale 119.175. Y por último, ocupamos nuestra cuarta ecuación para obtener la longitud de la cuerda larga. Esta en cambio se obtiene por medio de 2 por radio por seno de ángulo central en grados sobre 2. Reemplazamos los datos como hemos dicho y obtenemos que cuerda larga es igual a 153.208. Una vez hemos obtenido los datos, los anotamos aquí y, como dije, aquí quedaría nuestro gráfico. Así se resolvería un ejercicio o un problema de curvatura de circunferencia simple. Si una ecuación que pude entenderla de mejor manera ha sido la de cuerda larga. ¿Por qué? Porque, si muy bien le dije antes, esta parte es la cuerda larga, es la longitud de la cuerda larga. Y si nos fijamos bonito, esta prácticamente forma un triángulo gracias a los radios. Un radio, dos radios. Por eso en la ecuación de cuerda larga se usa 2 veces radio o 2 por radio. Por el seno del ángulo que están comprendiendo. ¿Qué ángulo comprenden estos dos radios? En nuestro ángulo central, que es 100 grados. Y como queremos obtener justico este lado o este cateto opuesto, porque la hipotenusa es nuestro radio, entonces podemos usar la función seno, que sería igual seno es igual a cateto opuesto, nuestro radio, a cateto opuesto, nuestra cuerda larga, sobre nuestra hipotenusa, que sería nuestro radio, dividido para 2. ¿Por qué? Porque prácticamente al dividir este triángulo grande obtenemos dos triángulos diferentes. Por eso se divide para 2. Eso es todo lo que yo voy a explicar, ingeniero. Espero haya entendido y muchas gracias por su atención.